Muy buenos días con todos y con todas. Como bien lo explicó Ruth Intriago, este es un evento para fortalecer los aspectos de investigación y evaluación educativa. Y por eso quiero empezar felicitando a todo el equipo de RUTI, a la Subsecretaría de Fundamentos Educativos, por todo el trabajo que vienen realizando, no solo en consolidar investigación, sino que también esta investigación tenga un efecto práctico en la aplicación de política pública. Y ahí es donde quisiera un poco aportar con esta intervención. Planificar sin investigar es construir castillos en el aire. Duplica esfuerzos, genera pérdida de tiempo y a veces es contraproducente incluso con lo que se quiere alcanzar. En el escenario económico actual, creo que hoy más que nunca debemos pensar en ser absolutamente eficientes en política pública y lograr también generar un aporte desde el sistema educativo para la consolidación democrática de este país. Se trabaja con realidades y no sobre elucubraciones. Creo que es muy importante renovarnos constantemente y eso lo podemos hacer gracias a las evaluaciones periódicas y oportunas en materia de política educativa. ¿Por qué es importante la investigación y la constante evaluación? Yo destacaría 4 aspectos centrales. En primer lugar, toda política pública debe evaluarse, y más aún la política educativa. La investigación y la educación son procesos reguladores de la dirección de la educación. Segundo, por eficiencia. Investigar mejora la educación. Aplicamos hipótesis generalmente a pequeña escala o a mediana y eso escalamos en un término de ampliación a una escala mayor. De esa forma, lo testeado es lo que generalmente podemos aplicar en política pública y no al revés. Eso nos permite un enorme ahorro de tiempo y de recursos. Hay que tomar decisiones basadas en evidencias. Falta todavía evidencia exacta de un conjunto de aplicaciones en general de política pública y más aún de política educativa. Ruti nos hacía alusión de que hemos generado 15 evaluaciones de impacto rigurosas, pero tenemos muchísima política pública que se ha ido gestionando y cristalizando en los últimos años. Mucha de esta política pública no ha sido evaluada rigurosamente y a veces seguimos persistiendo en la elaboración de los presupuestos iniciales y esto tiene una cabida mayor cuando estamos justamente discutiendo de nueva proforma educativa, cómo nos encontramos con muchos programas educativos por inercia y no somos capaces de romper la inercia en política pública justamente haciendo evaluación rigurosa. En tercer lugar, la utilización en la política pública concreta los resultados de las investigaciones educativas y de las evaluaciones de impacto en el ámbito internacional. ¿Qué nos sugieren estos resultados? Los estudios rigurosos sugieren que pongamos en primer plano los procesos de interacción y desde ahí la flexibilidad para mejorar el proceso educativo. A su vez, la flexibilidad pedagógica y las percepciones del alumno en el proceso de aprendizaje determinan la interacción del áulica, particularmente en esa interacción que debe ser virtuosa entre el alumno y el estudiante. La comunicación docente es relevante porque en el contexto educativo se relacionan y se discute. La interacción en el aula determina las relaciones de los actores educativos. En nuestro caso hemos desarrollado investigaciones propias. La evaluación de impacto de las unidades educativas del milenio generó un impacto positivo en matemáticas en el año 2016, de alrededor de 45 puntos en las pruebas Ser Bachiller. El programa de bachillerato internacional generó impactos positivos en logros de matemáticas y logros académicos en matrícula y a su vez en lenguaje en alrededor de 12 y 16 puntos y un incremento de la promoción de 15 puntos porcentuales en promedio. El programa de dotación de textos tuvo un impacto positivo y significativo en logros en lenguaje en las pruebas del 2015. Para el programa de uniformes no se encontró ningún impacto. El programa de alimentación escolar resultó en un impacto positivo y significativo de matrícula en el año 2015
de alrededor de 9 puntos porcentuales de los estudiantes de primero a séptimo de la educación general básica. Ecuador ha aprovechado esas investigaciones y les menciono dos casos que pueden ser bastante buenas prácticas de aplicación de nuestras evaluaciones. Primero, los programas de bachillerato inconcluso. Desde el año pasado empezamos a gestionar un programa que considero que es realmente costo eficiente, que es el programa Todos Avecemos, señor Leonidas, Pro Año. Este momento, desde el año pasado, tenemos 171,000 matriculados. Hemos empezado una nueva fase el día de ayer con 101,000 inscritos. Por lo tanto, se convierte en uno de los programas educativos más importantes que tiene el país, justamente para suplir uno de los aspectos centrales de deficiencia que tiene el sector educativo, que es el rezago estudiantil, que a su vez se manifiesta en el abandono temprano de las aulas y en el bachillerato inconcluso. Y el otro programa que me siento muy orgulloso de haberlo iniciado durante nuestra gestión es el programa de acompañamiento docente. El programa de acompañamiento docente va y ataca fundamentalmente a la interacción en el aula, a través de las técnicas de escritura, los procesos de aprendizaje en base a la lectura. Logramos generar un programa de mentoría y una aplicación exponencial en el territorio. Este programa fue premiado internacionalmente hace 15 días en Bogotá como una de las prácticas más innovadoras de América Latina y la región, en un certamen, un concurso que fue hecho por el PREDALC con apoyo del Banco Mundial, la CAF, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Organización de Estados Americanos. Tenemos en este momento 360 mentores en el territorio que están incidiendo en 22,000 docentes y por lo tanto en 500,000 de estudiantes. Es interesantísimo ver la forma como se trabaja con este programa. De hecho, con el viceministro de Gestión Educativa, Marcelo Jaramillo, estuvimos la semana pasada en la provincia del Guayas compartiendo con las mentoras, porque son fundamentalmente mujeres, y es lindísimo ver cómo se genera y se mejoran los climas en el aula, básicamente con actividades de lectura y escritura, se fortalecen derechos, se generan los compromisos áulicos y se genera un cambio pedagógico sustantivo. Entonces, la investigación tiene que servirnos para mejorar la aplicación concreta de la política pública. En cuarto lugar, debemos enfatizar la utilidad de la evaluación. Maestros y maestras pueden medir su aporte al desarrollo de competencias de los estudiantes. Nunca perdemos con las investigaciones y las evaluaciones. A veces ganamos y otras veces aprendemos, porque cuando la evaluación es negativa nos permite rectificar y mejorar. No somos infalibles. Yo quiero mostrar dos ejemplos de esta afirmación. Primero, tuvimos un muy buen resultado en la prueba Ser Bachiller. La prueba Ser Bachiller, para resumir un poco los argumentos, nos permitió acortar la distancia entre la educación pública y la educación privada, en particular en el ciclo Sierra y Amazonía. Tenemos que esperar la evaluación del ciclo Costa para tener ya una figura mucho más abarcativa. Pero de otro lado, digamos, cuando ayer analizábamos justamente con José Arévalo, la doctora José Arévalo, la directora del INEVAL, las pruebas Ser Estudiante, nos encontramos con resultados contradictorios, es decir, hay mejoras en algunos casos y hay situaciones estáticas en otros casos. Las evaluaciones nos deben permitir para mejorar, no para enojarnos, sino para mejorar y reconducir los aspectos donde debemos reconducir la política educativa. Por eso la investigación y las evaluaciones son herramientas para evaluar la práctica pedagógica. El estudiante se beneficia cuando el docente tiene claro que va a enseñar y aprende más. La unidad educativa también gana con la evaluación para corregir los errores. Al país se le mejora el rumbo. Esa evaluación se realiza en el aula, que es el principal laboratorio de la educación. La constante evaluación y la investigación mejora el rendimiento académico. Investigar mejora la educación, nos permite contrastar la teoría con la práctica, el conocimiento pedagógico con las experiencias en el aula. Investigar mejora la educación, investigamos, aplicamos, evaluamos y volvemos a la realidad. Es una espiral ascendente,
un crecimiento sin humo. Bienvenidos a este evento, espero que todas las resoluciones nos sirvan para seguir mejorando la calidad de la política pública ecuatoriana. Muchas gracias. El gobierno de todos.